Muy buenas tardes con todos los que nos siguen en redes. Y bueno, estamos aquí en el 6º ciclo de entrevista, La Palabra de los Cóndores, una iniciativa del Grupo de Estudios sobre Ética y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. En esta 6ª temporada contamos con la presencia de Dina Nanco, una escritora en lenguas originarias, una escritora promesa, una escritora que sin duda tiene mucho que decir y seguramente más proyectos por venir, y efectivamente estamos con ella para poder hablar sobre su creación poética Sanchiu, ¿no? Que ha recibido premios, halagos, y ahora nos va a contar, ¿no? Acerca de cómo se inició todo este proyecto de la escritura literaria, con qué escritores está dialogando, cuál es su propuesta tal vez dentro de la poesía escrita por mujeres en lenguas originarias. Muy buenas noches, estimada Dina. ¿Cómo estás? Buenas noches, Edith, y gracias por la invitación y también a todos y a todas presentes aquí en esta tarde-noche. Bien, Dina es Aguajún Wampis, estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es egresada de la maestría en literatura peruana y latinoamericana en la misma casa de estudios. También es traductora e intérprete del Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. Ha participado en recitales de poesía, eventos académicos, nacionales, internacionales, y por supuesto con este poemario que acabo de mostrar, obtuvo el Premio Nacional de Literatura 2022 en la categoría Literatura en Lenguas Indígenas u Originarias. Su producción poética y académica se viene publicando en diversas revistas especializadas en el Perú y en el extranjero. Dina, cuéntanos, ¿no? He visto que estás en diferentes actividades. Hace poco hubo un encuentro en la Casa de la Literatura, 3 días, me parece, pero también te hemos visto con el grupo de editorial Pacarín Ediciones, también junto a Gloria Cáceres, ¿no es cierto? Y, y cuéntanos, ¿cuáles son tus antecedentes o la influencia de la voz femenina en tu creación verbal? ¿Cómo así inicia esta propuesta de escribir? ¿Cuánto tiempo te llevó escribir Sancho? Está pasando un vendedor. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, yo como suelo manifestar en muchas de las entrevistas que doy sobre cómo comencé a escribir, parece un tanto mecánico también responder ello. Creo que comencé escribiendo ya en One Piece cuando me vinculé con la traducción, cuando me vinculé con el tema en forma de apoyo, ¿no? En forma de hacer voluntarios en la traducción. Y lo que sí me jaló mucho fue el tema de traducir los cantos, que es Anen y Namput, y observar cómo resultaba esa traducción. Entonces ahí sentí un reto de poder escribir, producir también o crear un texto, un poema que pudiera tener esa estructura, que pudiera leerse como un reflejo, digamos, de un Anen y Namput, ¿no? Y yo creo que he pasado también por muchos procesos para decidir a publicar, primero por el tema del panorama editorial, y también tiene que ver mucho el tema de si escribo en una lengua originaria que es el One Piece, dónde voy a publicar, y todas esas preguntas que surgen, ¿no? ¿Quién me va a leer? ¿Cómo va a ser recepcionado? Si voy a escribir bien o no, usando el alfabeto, porque pues todavía estamos en ese proceso de construcción. De dónde saco el dinero para publicar, quién me va, a qué editorial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese proceso, creo yo, ha sido importante también encontrarme a las personas que escriben en quechua. Siempre cito a la maestra Dida Aguirre,
y que fue un encuentro muy oportuno, creo yo, cuando participé en uno de los recitales en Iquitos. Yo soy de Amazonas, pero pues se dio esa oportunidad y que estaba propiciando en ese entonces el profesor Gonzalo Espino, también de San Marcos. Y ahí conocí a la maestra Dida Aguirre, conocí también este proyecto de edición que estaba apostando Dante González con su editorial Pacarina, ¿no? Entonces fue como una esperanza de que sí había gente apostando por este lado de la escritura en una lengua originaria y que pues también podía retarme y ver qué resultaba, ¿no? Y así nació ese proceso de ir escribiendo y ya para luego pensar en una publicación. O sea, no ha sido un momento a otro de, no sé, sentarme a producir en 3, 6 meses y publicar el libro. No ha sido un largo proceso de, de poder, creo yo, no sé, ir venciendo los miedos y las inseguridades y al final ya lanzarse con el tema de publicación. Eso. Cuando mencionas a Gonzalo Espino, a Dante González, de frente estamos pensando en la Facultad de Letras de San Marcos, ¿no? Entonces, antes de estar en el espacio académico, universitario, ya en el colegio tal vez ya había una conciencia, una forma de decir, bueno, también quisiera escribir poesía, tradición oral o alguna expresión, una forma de comunicación, o es que cuando estás en la universidad, como estás, ¿no? Estudiando, hay una conciencia, la información, el estudio, los mismos profesores que te motivan, ¿no? Va construyendo en ti o formulando esa necesidad de publicar, porque no es fácil escribir, y más un texto poético es complejo, y si a eso incluimos el ingrediente de la presencia de la mujer, y a eso una lengua originaria, entonces el trabajo es arduo. Entonces, algo tiene que ver el hecho de tener el acceso a la educación, te permitió derribar las inseguridades, los miedos. ¿Y cuánto tiempo más o menos te llevó a escribir Sancho? Se puede decir 2 años, un año, más de 6 meses, pero ¿cómo fue este proceso? Recuerdo haber encontrado en una revista, Uh-huh. la editorial La Balanza, me parece, y ahí encontré algunos avances de tus textos corregidos, ¿no? Entonces, Ah, me sí. parece genial, ¿no? Porque no es que el texto poético sale pues de la noche para la mañana, ¿no? O sea, es un proceso, es un trabajo, es corrección, es revisión, ¿no? Entonces, ¿cómo así o cómo ves esta perspectiva de la educación, la motivación, el área académico, universitario? Porque definitivamente ahorita tenemos muchos jóvenes también que están migrando, muchos jóvenes como tú, ¿no? Y otros que hablan en lenguas originarias y muchas veces se han sentido discriminados o menos o con miedos, pero ver a Dina, ver el libro que gana premios, tal vez los motiva también a expresar una cultura que está viva, ¿no? Y muchas otras culturas. Sí. Claro, wow, a ver, voy a comenzar desde haciendo como una especie de cronología ya. Yo estudié secundaria en Jaén, porque pues era una apuesta de mis padres también que pudiéramos, no, o sea, que no quedásemos en la comunidad. Yo vengo de una familia un tanto extensa. Bueno, la familia nuclear somos 5 hermanas y un varón. Entonces, con este matiz cultural que hay en los Abajún y One Piece, porque mi papá es Abajún, mi mamá es One Piece, y que hay esta tendencia de pues contraer matrimonio a temprana edad y que pues las mujeres estaban destinadas a ello. Había, para mis padres, había como mucha amenaza hacia nosotras, ¿no? En ese sentido, así que ellos decidieron que nosotras teníamos que estudiar, que teníamos que, como siempre hay esta apuesta de los padres, ¿no? No creo que solamente de mis padres, sino en todos, esa noción de que mis hijos tienen que ser mejores que yo, ¿no? Creo que era esa la apuesta de mis padres también. Entonces nos enviaron a Jaén a estudiar. Mi hermana mayor fue la que nos abrió la puerta.
Lo digo eso porque pues había mucha presión hacia ella, ¿no? De si terminaba la secundaria, porque iba como ir rompiendo este prejuicio hacia las mujeres, ¿no? Eh, Solamente voy a enfocarme en lo que es mi contexto familiar. Se cuestionaba la capacidad de la mujer, imagínate estar en la ciudad, si terminabas la secundaria o no, o era pues una pérdida de tiempo, de dinero, etcétera, ¿no? Y pues mi hermana terminar la secundaria y luego continuar sus estudios superiores también fue como que cerrando esos prejuicios, ¿no? O digamos, invalidando esos prejuicios, ¿no? Y que, o sea, es muy fuerte decirlo eso porque pues se cuestionaba la capacidad de la mujer. Entonces es como que se abría una puertita de que sí, la mujer también puede, ¿no? Y cómo ellos han logrado, ¿no? Entonces, y eso también nos abrió la puerta a nosotras, que veníamos detrás de ella. Entonces fue una hermana más que salía a estudiar, pues de acuerdo que iba terminando la secundaria y salía otra también, así en cadenita íbamos, pues, ¿no? Y así hemos terminado también la secundaria, luego la universidad. Entonces yo en la secundaria estaba estudiando en Jaén y creo yo el impacto o el acercamiento con los libros es algo anecdótico, de poder ver unos libros gigantes, a mí me inspiró mucho, o sea, me generó mucha duda, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer para escribir o producir un material de ese tamaño, ¿no? Porque antes los libros eran súper gruesos, ¿no? Bueno, ahora estamos en este tiempo en la era digital y nos cuesta mucho leer libros extensos, pero antes eran pues de 700 páginas, 300 para arriba, ¿no? Entonces eran como un ladrillazo y yo sentía que todo el conocimiento estaba ahí, ¿no? Pero habían autores que producían varios libros de esa extensión. Fue una curiosidad o una interrogante que ahí me nació de qué hay que ser para producir un libro o escribir un libro de esa naturaleza, digamos, ¿no? Y eso quedó ahí hasta que pues terminé la secundaria, llegué a Lima y había oportunidad de estudiar en San Marcos. Y, pues mi padre me planteó en un tema así tú decides si te vas a ir a estudiar o te vas a la comunidad. Y pues en la comunidad a mí me esperaba todo el trabajo que tiene que ver con la chacra, ¿no? Con la producción de la siembra, cosecha y la vida de la comunidad. Pero el hecho de decidir estar en la ciudad implicaba estudiar, ¿no? Entonces yo obviamente decidí eso porque pues conozco el mundo de la vida en la chacra y no es lo que yo deseaba, ¿no? Y así que pues luego de ingresar en San Marcos, ingresé con el sueño de ser escritora, de que me dijeran cómo se escribe, que quería pautas, quería las indicaciones, no sé, algo que me dijera, mira, así es como se produce un texto. Yo pensaba una carrera tipo taller de poesía, ¿no? Pero no, pues no fue así. Y, pero sí, o sea, San Marcos, como ustedes saben, te brinda muchas herramientas de lectura y a través de ello uno va perfilando o decidiendo si va a escribir, si va a ser editor, si va a trabajar en prensa, si va a ser educador, etcétera. Y, y yo comencé a escribir mientras estaba en San Marcos, pero eran como textos de práctica, ¿no? De cómo lo que uno escribe cuando tiene 17, 18 años. Y no, yo compartía el texto y miraba mucho a las personas que leían, no necesariamente lo que opinaban sobre el texto, sino veía sus gestos, ¿no? Entonces uno se da cuenta cuando la persona lee tus escritos y cómo reacciona, ¿no? Porque el lenguaje de las facciones te dice mucho, ¿no? Entonces decía, no, no está bueno. Y iba así como probando, ¿no? No, esto no genera impacto, no genera interés. Tengo que escribir de otra manera, ¿no? O tengo que mejorar, ¿no? Además eran textos muy sensacionalistas, muy tipo cursis, no sé, muy románticos, demasiado, excesivamente románticos. Eh, y entonces esos textos definitivamente se descartaron. Y
luego también llevé el taller de poesía también junto con el profesor Espino, en ese entonces dictaban con Marco Martos. Y creo yo herramientas así fueron como sumando, ¿no? Sumando en poder decidir qué escribir, pero como te mencionaba al inicio, mi apuesta para con la escritura nació como un reto de poder crear textos que tuvieran este formato de los cantos, ¿no? De los cantos que son Aden y Nambuit. Y pues vamos en ese camino, en ese desafío de poder escribir. Por ejemplo, un poema que tuviera un formato de Anen, ¿no? Que tiene que ver mucho el trabajo no solamente del concepto que maneja o el tema que maneja en los cantos, sino también en cómo se distorsionan las palabras, pero que esas distorsiones también tienen que ver mucho con la musicalidad, tiene que ver mucho con el orden de las ideas, y eso es un trabajo bastante interesante que a mí sí me gustaría lograrlo, ¿no? Entonces ahí va el proceso, ¿no? Cuando hablas de San Marcos lo hablas con tan emoción. Entonces ahí justamente es cuando conoces en uno de esos talleres, uno de esos encuentros a Dida Aguirre, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, claro, creo que fue cuando estaba ya en la maestría, porque viajé en 2014, sí. eh, Ahí fue que conocí a Dida Aguirre. Es que sí, San Marcos sí me emociona porque pues ahí es donde uno, no sé si decir que genera conciencia social, conciencia humana, conciencia de la identidad. Es donde también la etapa de madurez de una persona, creo yo, ¿no? Entonces, ya en mi mundo de la secundaria fue como toda una aventura, ¿no? De lo que uno vive en la adolescencia, el hecho de poder aprender el castellano y vivir la vida o sea, yo siento que sí viví mi etapa del colegio, ¿no? Lo disfruté muchísimo en buen sentido de la palabra, por supuesto. Y luego, ya la universidad es como mucho mayor, o sea, más responsabilidad implica, ¿no? Entonces, y además fue todo un cambio, porque tuve que estar sola acá en la ciudad de Lima que fue muy diferente la experiencia, ¿no? A lo que viví en Jaén, porque ahí pues vivía con mis hermanas, ¿no? Y sí, eso, y el hecho de participar en este evento de las literaturas amerindias, no recuerdo bien el nombre completo, pero era algo así como encuentro o coloquio de literaturas amerindias, ¿no? Entonces, ahí pude conocer a otros autores también, por ejemplo, a Miguel Rocha, a Elvira Espejo, y también autores de Iquitos mismo. Y fue a Walter Lingán, que justo le he visto en Jaén hace poco. Fue un encuentro bastante, creo yo, interpelador para mí, ¿no? Porque fue estar en Iquitos, que era una ciudad también a la que mis tíos referían como un lugar, a pesar de ser parte de la selva, un lugar mucho más exótico, ¿no? Entonces, o mucho más misterioso. Y yo estaba ahí conociendo a otros escritores, escritoras, y fue muy bonito, fue una experiencia totalmente distinta a lo que yo vivía en San Marcos, ¿no? Entonces, digamos que el espacio académico sanmarquino es como un lugar que te dio seguridades, ¿no? Seguridad con argumentos, la solidez, y luego conocer a los poetas que también hablan, escriben en lenguas originarias o están pensando en una conciencia social, ¿no es cierto? Entonces, como que ya te da esa energía. Es como si hubieras vuelto a nacer nuevamente, ¿no? Algo así, lo entiendo, como si fuera un nuevo útero y esa capacidad de nuevamente de nacer y de tener las seguridades. ¿No es cierto? Claro, porque ya que Sí, nos comentas, sí.
Lo que pasa es que siempre ha habido esta noción de vivir en Lima, siendo de la selva y siendo abajuno, siendo vampís, ¿no? Y, y sentía que habían muchos temas en los cuales yo no me sentía identificada, ¿no? Por ejemplo, toda la problemática de la Amazonía no se conocía en San Marcos, pero yo sí la vivía, ¿no? Recuerdo que cuando estaba estudiando iba a eventos de derechos humanos, iba a presentación de revistas del convenio 169, y así seminarios de tipo que tenía que ver mucho con el tema del territorio, del medio ambiente, de cómo estaban siendo afectados esos recursos. Y luego volví a literatura y era otro mundo, no estábamos leyendo novelas, ficciones, cuentos. Eh, claro, definitivamente había una reflexión sobre la realidad nacional, pero era súper teórico, ¿no? Entonces, y yo me sentía como en teoría y práctica, ¿no? Pero ya como que dos contextos totalmente distintos en las cuales sentía que o sea, vivía en dos circuitos diferentes, ¿no? Y pues eso es lo que es el Perú, ¿no? Que no sé, nunca llegamos a converger, creo, en su totalidad. Y entonces el estar en Iquitos era como, eh, o sea, darme cuenta que había mucha gente que estaba trabajando esos temas, pero en literatura, ¿no? Esa experiencia fue muy bonita, sí. Claro, o sea, el mismo hecho, ¿no? En tu espacio, ¿no? Amazónico, definitivamente los problemas de salud, de educación, la presencia de la justicia, es muy lento, ¿no? Y bueno, en el caso de como comunidad, Dina, como que tú estabas preocupada y estabas informada, pero el hecho que haya literatura, esta situación es muy particular lo que tú dices, ¿no? Yo tengo mi testimonio, yo sé lo que es vivir allá y lo que están intentando construir, se están imaginando, y a la vez, y pienso que tal vez esa potestad, esta presencia de testimonio de algo real, de lo que tú has vivido, tu experiencia, es lo que te permite justamente poder escribir Sancho, ¿no? Entonces Sí, tú, sí, claro. y ahí está, ¿no? Cuando Sancho está yendo a cazar, está cortando los ramales y no es un trabajo sencillo, ¿no? O cuando está llamando al espíritu para que le dé fuerza, fortaleza. Entonces, asumo que de alguna manera esa es la fortaleza también, ¿no? De el mismo hecho de, como tú dices, ¿no? Habían dos mundos, tal vez en paralelos, uno real, el que tú conocías, el que tú vivías, el que tú conoces en primera persona, y otra que se están intentando, ¿no? A través de la ficción. Entonces, digamos que en la literatura siempre ha habido, ¿no? Al menos en San Marcos siempre hay esa necesidad de conectar no solo lo estético, ¿no? No solo escribir bonito, ¿no? Los versos, sino esa conexión de lo social, de lo cultural. Entonces, eso asumo que te ha permitido, ¿no? Armar toda esa fortaleza, toda esa necesidad de contarlo y por medio de la abuela, ¿no? Una voz que definitivamente vincula a la sabiduría, ¿no? Bueno, eso he revisado el texto, he leído, y Sancho es, maneja la tradición oral, la conocedora, la sanadora, la trabajadora, esta mujer fuerte que está vinculado con todos los espíritus de la naturaleza, ¿no es cierto? Asumo que va por ese lado, no sé si puedes tal vez decir algo más, contarnos. Eh, Mira, yo admiraba mucho al perfil de mi abuela, de Sanchu. Mi abuela Sanchu es mi abuela materna. Ella, mi abuela era todo una personaje, ¿no? Porque pues venía de unos padres que fueron en One se dice Misat Kamamo, es un término que usaban para asociar a las familias o las mujeres que habían sido raptadas en el momento del enfrentamiento, ¿no? O sea, una familia que había vencido a sus enemigos, podría raptar a las mujeres, ¿no? La madre de mi abuela fue raptada, eh,
o la familia se acogió porque ya pues ya no, ya era una familia vencida, entonces se acogió a la familia numerosa que era de los One Piece, entonces mi abuela proviene de esa familia, por eso es que mi abuela también es Abajún y One Piece, ¿no? Su mamá era Abajún, su padre era One Piece. Y toda esa historia que a mí me acercó, me permitió conocer cómo en ese entonces vivían también mis ancestros o mis ancestras, ¿no? Y yo sentí siempre esa necesidad de poder manifestar ello, ¿no? Porque sin mi abuela yo no hubiese conocido esa historia, porque fue la única abuela que tuve, ¿no? O sea, que conocí. Nunca conocí a los abuelos de parte de mi padre, pues fallecieron a temprana edad, y tampoco pude conocer a mi abuelo materno, ¿no? Entonces, y yo decía, no solamente yo, sino también con mis hermanas, porque mi abuela vivía en la casa de mis padres. Eh, si no fuese ella, o sea, ¿cómo yo habría podido saber todo lo que sé sobre las historias, ¿no? Entonces, en cierta forma sentía esa necesidad de hablar sobre ella y, y, pues al inicio no sabía cómo enfocar eso, ¿no? Eh, mi abuela tenía un perfil, lo decía, tenía un perfil muy particular porque ella no es que sea la mujer súper fuerte con carácter que infunde cierto respeto o que, bueno, en la cultura One Piece siempre o se asocia a la persona que es fuerte porque habla, eleva su voz al hablar, es, no sé, pues toma las decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, mi abuela no tenía ese perfil, mi abuela era una persona súper serena, tranquila, hasta tal punto de que desesperaba, ¿no? Porque ella podía estar en medio de un catástrofe total, pero estaba serena, absolutamente tranquila, ¿no? Entonces, eso era como, te interpelaba mucho ese carácter, ¿no? Y al mismo tiempo eso hacía que, eso a mí me parecía de un carácter de una mujer muy sabia, ¿no? Porque solamente con esa tranquilidad eh, podía tomar sus propias decisiones también, pero nos daba tranquilidad a nosotras, ¿no? En cierta forma. Eh, y bueno, no sé, ya me perdí, creo, en tu pregunta. Estoy, eh, creo que era de cómo comencé a escribir Sanchu, ¿no? O no sé, no recuerdo muy bien. Ya me Estamos fui. hablando, claro, ¿no? El hecho de escribir de la abuela, ¿no? Escribir de la abuela, creo que Alvite es una poeta, la sigo por las redes, ella escribe y dice, ¿no? Las mujeres están escribiendo sobre las abuelas, ¿no es cierto? Y hay una forma también del uso, ¿no? El tiempo, digamos, este es el momento donde las lenguas originarias están apareciendo, y hay seguridad, y estamos formando los espacios, los grupos para cuidarnos, para estrecharnos, ¿no es cierto? Y claro, qué mejor volver a nuestro árbol genealógico y hurgar en nuestro pasado, porque estamos construyendo identidad. Y es eso lo que requerimos en este momento, ¿no? En un momento posmoderno, global, de transacciones financieras, ¿no? Y en este caso, el libro de Sanchu, estoy pensando también en Pilar Vilcapaz, Mama Hampi y otros más, están construyendo, haciéndonos recordar, caramba, recuerda a tus ancestros, recuerda a la abuela, recuerda de dónde vienes, no te pierdas, no te confundas, ¿no? Y claro, estamos construyendo nuestra identidad y las abuelas, el lado materno de alguna manera nos está ayudando a construir, ¿no? A construir lectores, a construirnos a nosotros como personas. Entonces, definitivamente cuando tú colocas, ¿no? Sancho, ¿no? De todos los títulos que podías colocar, tú colocas, y en algún momento también te escuché decir, ¿no? Que es la foto de la abuelita. Es la Sí, sí, foto sí. y tiene el Sí, nombre de la abuelita, ¿no? Entonces, sí.
Y claro, no hay muchos libros que tengan el nombre, ¿no? Estoy pensando tal vez en Óscar Colcharro con Rosa Cuchillo, por ahí, ¿no es cierto? Pero en este caso las mujeres tienen una seguridad y están colocando, están viendo la foto, están pensando en esta creación de una identidad que no es sencilla, porque en este momento las generaciones, ¿no? Están en otra cosa, están dispersos, pero si no encontramos nuestra matriz, si no encontramos nuestra razón de identidad y de quiénes somos, y ahí justamente la lengua originaria es importante, es mantener un Claro. registro, ¿no? Sí, bueno, yo no lo había conceptualizado mucho el tema de la ancestralidad o el impacto que generan las abuelas en las siguientes generaciones, pero sí me preocupaba mucho esta noción del olvido de las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, yo preguntaba a mis primos, a mis sobrinos, si conocían ciertas historias y ellos no tenían acceso a lo que yo sí, ¿no? Entonces, y eso por un lado. Y lo otro es que sentía mucha, sí, pues mucha violencia hacia las mujeres, ¿no? Hacia el carácter de las mujeres, hacia la sabiduría de las mujeres, hacia el aporte del conocimiento de las mujeres, en este caso, hablando específicamente de la Bajuni Vampis en el territorio, ¿no? Eh, o sea, sí hay una mención hacia las sabias, pero por un lado se valora, por otro lado se ningunea, como que no hay una posición que nos digan, sí, las mujeres también son importantes y hay que darles ciertas oportunidades y en la toma de decisiones y hay que darles el protagonismo, ¿no? O sea, no había esa, yo no veía esa convicción o ese trato hacia las mujeres, ¿no? Pero sí, incluso el valor o la valoración que se le da a Nunqui, ¿no? Que se relaciona con la madre tierra, que es como con el tema de la femineidad, se asocia mucho y se le da importancia, ¿no? Y los líderes, sobre todo porque son los líderes, los varones quienes representan todas las organizaciones a nivel nacional, en las comunidades incluso, hablan mucho de esta deidad, ¿no? Y es una deidad femenina. Pero había como, por otra, la otra cara era que pues las mujeres asociadas con la cobardía, con el chisme, con su rol de simplemente ser mamás, ¿no? Entonces, eso también decía, pero, o sea, ¿cómo nos estamos construyendo en el One Piece, en el Abajún? Y yo decía, pero, o sea, mi abuela no fue una cobarde, mi abuela no fue una chismosa, mi abuela no fue esta, lo otro, ¿no? Porque cuando yo quería saber una historia o un conocimiento sobre una planta o X punto, mis tíos iban a cómo era eso, le consultaban a mi abuela, ¿no? Y mi abuela comenzaba a explicar. Ah, ya, y hasta ahora, ¿no? Si yo quiero saber una historia de X héroe o de X, o un valor que se tiene sobre un producto o la historia de un río o de una anécdota por ahí, la referencia es a mi abuela, ¿no? Mis tíos dicen, ah, mi mamá decía esto, lo otro, ¿no? Entonces yo dije, o sea, hay que hacer algo por esto y por eso siempre menciono que para mí el rostro de mi abuela, la voz de mi abuela es también la voz de las mujeres abajo en One Piece, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. No sé si podrías tal vez leernos un texto justamente a nuestros seguidores, para que conozcan, te escuchen. Sí, no sé, podría leer sobre Sanchu, tengo ese poema, o también estaba pensando que podría leer sobre un poema que hice a un árbol. Sí, por favor, adelante. Sí. Ya, esto tiene que ver con el tema de la conservación de estas plantas que están en extinción. Y yo justo estaba averiguando el nombre de la caoba y
en los diccionarios, con los amigos que son traductores, y no se tenía claro, ¿no? Porque decían, no sé, había como conceptos generales o una alusión, ¿no? Hasta que ya pregunté y pude descartar y pues salió el nombre de la caoba o pude determinar el nombre de la caoba en One Piece, ¿no? Que es Aban. Ibar Mambro, Natsana Tsamto, Shiram Tura Punkiri, Kinja Sanarta Munam Boriabe, Nukuyerach Enya Nuna Uchupiak, Shuyan Yumirin Napaka Nityashanan Puine. Inimma Muahe. Kankaptincho, Imanekas Nawe Aramsha, Uruka Ventiak. Kanawirtincho, Uwitiñakusha. Ni Unuimaru, Wishiwishithas, Shuar Nankamon Aujabe. Tukuha Sabahasti tuyo mingramu asa, Akikchametiak Han Kuichamabe. Anante rintura anante ella nuna pujutincha. Anete rintura aniste ella nuna pujutincha. Kampuar in tukumbru iñabe arantzuk. Kangape ibaramu ella nuka ute iñabe. Nahik wen mencho nakakak. Iyashinka nukumabe machit abattitusa. Abatmoka kashitsamak isamuabe. Pujusa takamsamurin uhatiabe. Hata tsuakri atzurmon ishamamurin. Shuar motosierra heyaha aneas abatishtin pastusa. Arume pujuti urukuk atiñet. Nunaka chikichkiksha nekareñatsui. Numi kanawir kotura nukirko eyasha. Yonchu kiatura arume ya pujutan yawitro eyayayyak. ¿Qué más? ¿La leo en castellano también? Ya. La caoba. Elegante, tímido, brillante y hermoso. Coquetea ante la brisa del atardecer que refresca las diminutas hojas mientras las abejas se embriagan con la miel de los frutos de las uvías. Me pregunto, ¿qué haría si tuviera pies y no raíces? Si tuviera manos y no ramas. Él, siempre sonriente y educado, saluda a cada transeúnte. Condenado a permanecer quieto, vigila sin sueldo alguno la casa, cuidando la salud de sus amantes y de los desamados. Patean el tronco sin recelo, las raíces ornamentadas gimen deslizando lágrimas imperceptibles. Su cuerpo se contonea esquivando el filo del machete. Cada herida se renueva al amanecer. Me cuenta sus aventuras indecentes, su temor a las enfermedades mortales, el golpe casual del hombre con una motosierra. Nadie conoce su futuro, tampoco los árboles frondosos, pese a su experiencia del ayer y de sus años venideros. Eso sobre la caoba. Bien bonito, bien bonito. ¿Y será posible escuchar uno sobre Sancho? Sí, claro. A ver, le escribí a mi abuela, que es como un poema dirigido totalmente a ella y pues ya, voy a leer. Sanchu. Amuhimin mi aundro pujutin de cabeche. Chichambro min varihin yakukatu suicham nanashaben kobeche. Urukmania armia, imdi chirisha urukuk armia. Warichin yakyu armia, tuin yuho armia. Amia chichambro min de cabeche patarun, antokuiche anuntan, moshut kobeche tsankun. Ame aharamu kapunkir, nupasha takahat ayayi, anuntinya samin. Anendram yuruma kinku inchi aro asamin. Anendram uchiram irusan puhu hakuitma. Tikich puhut nubeako mangani kyurkinyetma. Uchiram tirankim tura tirangmi uchiri ayasha. Matzat kamusha. Yamesha ya o matzamtenya. Undrusha ruk matzama hakaru kit nunashan duktata. Angani kyurkinyetma hunun kahui. Tura shanenteringa tukupuhamu. Viatsuma kesha. Wakamusamarnekapakesha.
ute aquella, yahabuka sandueya aquella, nui pujamun, kakara masam, wambis nuasam, avarun nuasam. Ahora en castellano. Sanchiu, en tus ojos conocí la historia de mis ancestros, en tu palabra vi los caminos que recorriste, cómo se enfrentaban con sus enemigos, cómo eran sus caritas, qué cositas comían, dónde caminaban. En tu palabra conocí a mi familia, escuché el anen, inhalé el tabaco. Tu chakra era tan hermosa que provocaba deshiervar porque poseías el anen, porque sembrabas yuca, sachapapa, camote luego de cantar el anen. Cantando el anen tenías a tus hijos unidos. Dejaste un vacío en mí cuando te fuiste a la otra vida, a tus hijos, nietos y bisnietos, a la comunidad. Ahora, ¿quién nos contará las hazañas de los ancestros? Me dejaste sola en este territorio, viviendo siempre en mi corazón. Estás cuando te necesito, cuando me siento triste, cuando lloro, cuando sufro estando lejos. Siempre estás ahí, porque eres fuerte, porque eres mujer One Piece, porque eres mujer Abajún. Ese es un poema de mi abuela. Sí. Fuerte, ¿no? O sea, siempre está vinculado a la naturaleza, a la mujer, esta forma, cuando tú hablas del anén, ¿no? El anén, y acá en el libro permites al menos a los lectores que no conocemos One Piece, ¿no? No conocemos la lengua, pero el mismo hecho que hayas colocado el glosario nos permite, ¿no? Y acá, por ejemplo, dice en el glosario, anén, canto sagrado One Piece o Wahun, que puede ser transmitido por las deidades como el Tsunki o el Nunkui. Y uno revisa qué cosa es el Tsunki, ¿no? Y acá nos dice que efectivamente es una deidad del agua, ¿no? La sirena, ¿no es cierto? O el Nunkui, que es la deidad One Piece de género femenino que enseñó a las mujeres a domesticar las plantas, ¿no? Entonces, mira, este es un conocimiento, es un saber, y definitivamente cuando te escuchamos, ¿no? De la proeza de migrar, de salir de la comunidad, que tu hermana rompe esos límites, la frontera de lo que es el espacio privado y hacia dónde se conduce, ¿no? En este caso, la feminidad. Y ya de por sí ustedes están transgrediendo, están avanzando, están rompiendo todas las fronteras, y bueno, ¿no? Hay una conciencia, en todo caso, una poeta migrante, letrada, y que justamente está recuperando todo este conocimiento, todo este saber, y lo interesante es que integras, ¿no? Integras este conocimiento a los lectores, que seguramente no conocemos la lengua, pero que sí tenemos esa necesidad de conocer, de saber quiénes más, ¿no? Están en nuestro espacio peruano, quiénes más, quiénes son nuestros hermanos, ¿no? Que hablan las lenguas, tienen culturas y queremos conocer. Entonces, en ese sentido, Dina, cuando ¿escribes tu texto poético en castellano o aguajún? Tú hablas, ¿no es cierto?, el aguajún, perdón, One Piece, tú hablas en One Piece, ¿no es cierto? Y si nos podías explicar un poquito más este término de aguajún y One Piece, porque a veces esto, por ahí cuando estuve con mis estudiantes me preguntaban, ¿no? ¿Son las dos culturas? ¿Cómo lo entiendo? Y si estás escribiendo textos, ¿escribes en castellano o One Piece? ¿O cómo es este proceso? Claro, Abajún y Vampí son dos pueblos totalmente diferentes, en el sentido de que han luchado para ser reconocidos o para identificarse o autoidentificarse como dos pueblos diferentes, ¿no? Tienen sus propios idiomas también, que es igual, que lleva el mismo nombre del pueblo, ¿no? Abajún y Vampís. Yo me identifico con estos dos pueblos porque pues mi papá es Abajún, como decía al inicio, mi mamá es One Piece, y yo nací en una comunidad Abajún y luego fui a la tierra de mi mamá, donde los One Piece. Entonces como que uno lleva de nacimiento, bueno, yo llevo de nacimiento el pueblo Abajún, pero ya el texto está escrito, el poemario está escrito en One Piece, ¿no? Propiamente, y traducido al castellano. Estos dos
idiomas o lenguas vienen también de la misma familia lingüística jíbaro, que está dentro de este tronco están los shuar, los shuar del Ecuador, ¿no? Y los achuar acá en Perú y abajo en Ivampis. Y pues esto, cada uno tiene sus propios alfabetos también, ahora se está viendo desarrollando los manuales de escritura, cada uno tiene, por ejemplo, a través del Minedu, cada uno tiene sus propios materiales para que puedan enseñarse en este proyecto de la educación intercultural bilingüe. Cuando un Abajún o un One Piece no ha interactuado entre ellos, no se entienden, ¿no? No pueden dialogar. Pero sí hay palabras que sí podemos compartir con el Abajún o del Abajún al One Piece. Pero sí se nota la diferencia en la entonación, en los sonidos, en la pronunciación, incluso si queremos ver más el tema de la escritura, no se comparten ciertos grafemas, por ejemplo, en el Abajún usan la D, usan la letra H, G, que nosotros o los One Piece no lo tienen, ¿no? Y eso hace que el momento de la pronunciación sea totalmente diferente, ¿no? Y pues así hay varias diferencias en estos dos idiomas y cada uno se autoidentifica de acuerdo a su pertenencia, ¿no? Bueno, en mi caso me identifico con los dos, ¿no? Sí. Y cuando escribes en castellano o en One Piece o simultáneamente, ¿cómo es más sencillo? O a lo mejor primero escribes en One Piece y luego haces la traducción al castellano o viceversa. Yo escribo más en One Piece que en Abajún, eso sí, escribo más en One Piece que en Abajún, pero también escribo en castellano. Lo que sí no hago es escribir en castellano y traducir al One Piece, ¿no? Pero sí escribo en One Piece y puedo hacer las traducciones. Además, este ejercicio de ser traductora me ha servido muchísimo, conocer un poco más la gramática y conocer un poco más más que la gramática, la estructura de la escritura, ¿no? En One Piece, cómo enfrentarme también con ciertos términos, cómo usarlas en la escritura, porque a fin de cuentas en este proceso de escritura tenemos que tomar decisión de cómo escribimos. Cuando no tienes gramática elaborada, ¿qué haces? Y quieres escribir y pues como yo siempre digo, escribo como hablo el One Piece, ¿no? Allá otras personas también pueden escribir porque todavía no está, lingüísticamente hablando, no están determinadas las variantes. Yo vengo de Amazonas, de Río Santiago, que es el distrito en la provincia de Condorcanqui, y el otro grupo One Piece está en Loreto, que en Datem del Marañón. Entonces, incluso siendo del distrito Río Santiago, hablamos diferentes, ¿no? Porque hay los One Piece que viven ya en la parte alta de Santiago, hablan diferente a lo que yo hablo, que estoy casi al medio Santiago, digamos. O allá nos identificamos como sujetos o personas que viven por ríos, ¿no? Entonces, el tronco principal es el río Santiago, que es el nombre del distrito, pero también hay otros ríos, como, por ejemplo, como Chinganaza, como Caterpisa, y ahí la población One Piece que habita esos ríos hablan totalmente diferente a cómo hablo yo el One Piece, ¿no? Entonces, y que definitivamente si ellos producen materiales o escriben, entonces el One Piece sonaría diferente, pero sí les voy a entender, ¿no? O podemos dialogar. Sí, eso. Entonces yo, bueno, escribo desde el One Piece que hablo y este poemario Sanchu fue escrito en One Piece y luego traducido también al castellano. Yo misma hice la traducción y también escribo en castellano porque pues depende del contexto, ¿no? Depende del momento en que siento yo con la facilidad de escribir un tema, ¿no? Me nace escribir en castellano y lo escribo, pero también quiero escribir en One Piece
y lo escribo en One Piece porque a veces lo que escribo en One Piece puede sonar muy, muy nostálgico, muy gracioso, muy amoroso o muy romántico, y luego cuando traduzco al castellano pierde ese sentido, ¿no? Entonces ya mejor escribo en One Piece porque pues ahí suena, tiene mayor, no sé, mayor dulzura, digamos, del mensaje, ¿no? O el contenido, más que mensaje, el contenido, ¿no? Entonces, eso es lo que me pasa y pues creo que es natural en una persona que habla más de una lengua materna, ¿no? Sí. Y justamente nos hablabas acerca de tu profesión, que es traductora e intérprete, ¿no? Ya tienes el registro nacional, ¿no es cierto? Sí, sí, Eh, para el Ministerio en de ese Cultura. sentido, o sea, sé que hay, bueno, lengua originarias, el Estado ha permitido, ¿no? Que aquel que habla puede tomar un examen, ser evaluado y te dan un código, ¿no? En este caso, Dina Nanco, además de ser escritora, ¿no? Bueno, en este caso poeta, también es traductora, pero ¿en qué rubro específicamente trabajas en la traducción del aguajún en el castellano, en el ámbito de salud, en el ámbito judicial, en el ámbito de educación? ¿Qué ámbito estás ahí como traductora, como intermediaria, ¿no? Eh, claro, cuando nos capacitamos para el Ministerio de Cultura, nos formaron para ser traductores e intérpretes para la consulta previa, ¿no? El tema se enfocó específicamente a ello, pero luego ya la demanda era otra, o sea, trascendía o rebasaba el tema de la consulta previa. Entonces, yo he hecho trabajos de todo tipo en realidad, porque en el momento fuimos aprendiendo, ¿no? Pero sí, en cuanto a la traducción propiamente, ¿no? Pero con respecto a la interpretación, sí he hecho más trabajos que tienen que ver con la interpretación en espacios penales, ¿no? Sí, eso, no he mediado consulta previa, tampoco el tema de salud, y sí, eso, me he centrado en justicia intercultural, digamos, sí, pero ya en casos de asistir a los intérpretes en salas penales. Sí, eso y sí, fue un trabajo bastante fuerte. Y lo otro, también he trabajado mucho en la elaboración de materiales para el Ministerio de Educación, que para mí ha sido uno, o sea, dos puntos, ¿no? Uno, elaborar materiales propiamente, y otro, asistir como traductora, ¿no? Sí, eso es lo que he hecho durante esta etapa de ser traductora e intérprete del Ministerio de Cultura, ¿no? Sí. Bueno, noto que estás bien involucrado, ¿no? Con tu cultura, con el espacio social, o sea, wow, interesante, te felicito por Gracias. eso, ¿no? Eh, Rubrica Sanchu, obtienes el premio, Premio Nacional de Literatura 2022 en categoría Literatura en Lenguas Indígenas y Originarias. ¿Qué vino después? ¿Cómo te enganchó al espacio académico, al espacio literario, al espacio político? ¿No es cierto? ¿Qué, ¿Cómo así? ¿Qué has visto? Porque de alguna manera la abuelita está presente, de alguna manera ella te sigue abriendo más espacios, más de lo que tú pensabas. Digamos que está presencia, ¿no? Una presencia ausente, pero notas cómo es que las puertas se te están abriendo, qué satisfacciones te está creando, te ha creado. Cuéntanos un poquito más este aspecto. Eh, Claro, o sea, para mí el mismo hecho de publicar era un reto total, ¿no? Y luego que salió la publicación, eh, como cualquier mortal esperaba la recepción que van a decir, cómo, si lo van a entender o no, cómo va a ser recepcionado por los lectores, o si hay alguna crítica al respecto, qué dirán, ¿no? Había una incertidumbre ahí total. Y, y yo creo que más allá o antes de que
fuese premiada o premiado, fue esta lista que salió para el viaje a Guadalajara, ¿no? Que generó turbulencia acá en Perú. Y, y a mí me pareció en cierta forma necesario que la gente reaccionase así para poder, que nos invite también a reflexionar cómo estamos los y las escritoras o los escritores regionales, ¿no? Y sobre todo, si una obra es escrita en una lengua originaria, porque esto dice mucho de Perú, dice cómo estamos nosotros como país. En esa feria para Guadalajara era como Perú país invitado de honor, ¿no? Entonces Perú tenía que llevar a sus representantes. Y como tú bien sabes, Edith, Perú es un país que en su discurso es multicultural, maneja una diversidad lingüística enorme. En el Perú hay muchos colores, ¿no es cierto? Es muy bonito. Entonces, a ver, ahora traduce ello en la práctica, ¿no? Entonces, eso fue para mí fue muy interesante ver cómo el Perú se mueve a nivel del discurso y a nivel de los hechos. Y toda esta este fastidio también que generó que apareciera no solamente mi nombre, sino de muchos de los compañeros o escritoras, escritores que fueron también a la feria, ¿no? Y definitivamente uno no se espera eso, yo no esperaba eso. Pero era interesante pues, se generasen ese tipo de debates, ¿no? O críticas, si que lo queremos encasillar, ¿no? Y luego el premio, sí, el premio fue para mí como algo que yo no lo esperaba, no, o sea, yo estaba como emocionada con publicar el libro. Eso era para mí un sueño, digamos, ¿no? Creo yo, como para todos los que quieren escribir y publicar, ¿no? Entonces, y luego el hecho de recibir el premio fue, sí, creo para que mi familia también se convenciera de que si escribo algo que puede interesarle a los lectores, al país. Eso uno, y lo otro es que me han dicho también dentro de las personas que forman parte del territorio One Piece o Abajún, que pues se sienten bastante fortalecidos en el sentido de que sí podemos hacer poesía, podemos hacer arte, podemos hablar de literatura, pero que también se generaba mucho, se levantaba, digamos, este polvo de prejuicios, ¿no? De que llama la atención porque está escrita en una lengua originaria, ¿no? Siempre se trasluce ello, ¿no? Pues entonces yo les digo, bueno, hay poesía escrita en castellano que pues también merece sus críticas y podemos valorarla en el sentido de si queremos categorizar si es buena o mala poesía. Y lo mismo puede suceder también en las lenguas originarias, no porque está escrita en un X lengua es poesía y hay que premiarla o no sé, rendirle homenajes, ¿no? O sea, yo creo que no se trata de eso, se trata de valorar la propuesta en sí. Y por eso a mí me daba mucha alegría que pues tuvieran esa lectura, ¿no? De que sí hay una puerta que se abre en la escritura, en la creación, y, y pues porque ya en las lenguas amazónicas todavía no hay producción, sobre todo en la poesía. Si bien hay una incursión bastante fuerte en el arte en sí, pero no en la literatura, ¿no? Entonces, eso fue como un aporte, creo yo, un aporte que pues está en proceso, ¿no? Eso y mucha responsabilidad, o sea, yo sentí que cargué mucha responsabilidad en ese sentido, y era como, yo solo quería publicar y no cargarme con toda esta, claro, con toda esta responsabilidad enorme, enorme, ¿no? Que sentí que en algún momento colapsaba, me agobiaba, pero a seguirla nomás, ¿no? Y,
Y ya, pues, y luego escribo, pero todavía no he armado un libro de poesía en sí, eh, pero sí un libro de cuentos, ¿no? Que ya el próximo año vamos a sacar junto con Dante, con Karina, ¿no? Sí. Sí, pero tú ya estás dentro ya del canon literario. Dina ya es estudiada, ya tiene artículos indexados. O sea, Sí, ya hay sí. producción, ya llamó a la crítica, ya hay investigadores, hay estudiosos. Yo todas las veces que puedo también lo difundo con mis alumnos, ¿no? En educación, porque ahí está la base, ¿no? Si hablamos de pluriculturalidad, si hablamos de lenguas originarias, si estamos hablando de conciencia lingüística, ahí está, ¿no? Entonces ya estás dentro y me parece generoso de tu parte que nos puedas decir, es una responsabilidad, ¿no? O sea, lo asumes como tal, ¿no? Entonces, genial, ¿no? Genial y felicito, ¿no? También por lo que mencionas. Ya que hablamos de Dante, Dante González, ¿qué significa para ti Pacarina Ediciones? Bueno, la editorial, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo así te conectas? Y bueno, ya escucho que ya se viene un nuevo texto, ¿no? ¿Qué significa entonces Pacarina editorial, ¿no es cierto? Para Dina Nanco. Y bueno, en realidad había esta opción me dieron la oportunidad de publicar, pero yo tenía muchas dudas, ¿no? De si los textos que tenía escritas eran suficientes o necesitaban más corrección, eh, si era el momento de publicar o no, y estaba con bastante temor en ese sentido. Eh, Creo que o sea, Dante como editor o Pacarina como una familia editorial ha sido bastante paciente conmigo en ese sentido, eh, porque me dio la libertad de publicar el texto como estaba escrito, ¿no? O sea, incluso yo quería que alguien más experimentado en la poesía me leyera y me editara el texto. De pronto habría que sacar un montón de versos o pulirlo. Estaba en este vaivén de correcciones. Pero luego sentí también que tantas correcciones ya no era el poema que yo había escrito, ¿no? Sino ya iba a pertenecer al corrector de texto, al corrector de estilo, ¿no? Y sentía que perdía esa propuesta que yo al inicio había planteado, ¿no? Ahí fue importante digamos, la mirada del editor de Dante, de decirme, mira, tienes la potestad de publicar como has propuesto, o sea, ¿por qué te haces tanto problema, ¿no? En ese sentido. Y porque si a mí me hubiesen, o si Dante me hubiese puesto en esta enfrenta, digamos, de decir, mira, ya tenemos el corrector de estilo que corrija todo el texto que pueda y hasta nosotros convencernos de que ya puede salir, hubiese tenido otro formato los poemas que tengo, ¿no? Y creo yo en ese sentido ha sido de gran ayuda y ha tenido una paciencia enorme porque a veces como que yo sentía que ya estaba la versión final y luego revisaba y encontraba en red, decía, Dante, por favor, todavía falta algo que corregir. Y Dante me decía, ya, Dina, corrige, cuando sea la versión final me avisas, ¿no? Y ya le decía, esta es la versión final, Dante, ya he enviado, otra vez veía un error, Dante, espérate, que falta. Y otra vez volvíamos a corregir, ¿no? Entonces, sí, Dante es una persona muy paciente en ese sentido y te da la libertad de poder corregir tu texto y publicar como tú lo propones, ¿no? Yo creo que ahí está el, el valor que yo puedo rescatar y también la confianza que te da como editor de poder hablar libremente sobre cómo quieres que salga tu texto, hasta la carátula, qué persona quieres que prologue tu libro, si quisiste que va a ir, a quién quieres que lo presente, o dónde, cómo. Entonces, o sea, esos son detalles
son importantes. Por supuesto, él conoce mucho más, tiene mayor experiencia por las publicaciones que tiene a otros autores y te puede sugerir, pero también te deja decidir, ¿no? Y eso es muy bueno. Así que por eso es que ya, bueno, estoy también proponiendo publicar nuevamente con Pacarina, ¿no? Y probablemente pues los siguientes libros también. Sí. Así que publiquen con Dante. Publiquen con Dante. Seguramente nos estás viendo. Sí, No, porque además Dante ha apostado mucho por trabajar materiales elaborados en lenguas originarias, ¿no? Cuando creo yo nadie le daba bola, coloquialmente hablando, ¿no? Y, y eso, o sea, ahora está bastante encaminado y consolidado también el proyecto que tiene y eso es bueno. Sí. bien, me parece que tenemos preguntas. A ver, vamos a estar atenta a las preguntas. Muy bien. Jorge Adrián nos dice, muy buena conversa. Saludos a la poeta Dina Nanco y a la crítica literaria Edith Pérez. Oh, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Vamos a esperar. Saily Lucero. Hola, qué interesante entrevista. ¿Qué libro me recomiendan para empezar a leer en mis ratos libres? Bueno, Saidi, supongo que debe ser vinculado tal vez a lenguas originarias o algún otro, pero bueno, ya que estamos con Dina, ¿qué libro recomiendas? ¿Qué materiales debería revisar Saidi? Seguramente está ya ingresando a este espacio de conocer también la poesía, la narrativa en lenguas originarias, que esta noche, ¿no? Efectivamente. ¿Qué libros en sus ratos libres? Bueno, de las autores que he leído, primero está pues Dida Aguirre, lean a la poesía de Dida Aguirre, está Hugo Carrillo también tiene buena propuesta, está Gloria Cáceres, está también Percy Borda, está quien en lengua originaria, bueno, mayormente son andinos, ¿no? Están escribiendo en quechua, en aymara. Bueno, mencionaste a Pilar Vilcapasa, ¿no? Que también su Mama Hampi es una buena propuesta, sí, a mí me interesó muchísimo leerla. Y luego están las otras generaciones que escriben, que son descendientes de las culturas andinas, que escriben en castellano, ¿no? Está, por ejemplo, Caruragmi, que es de Huancayo, que son contemporáneas, por decirlo así, ¿no? Está Lourdes Aparición, ¿quién más? De mujeres. Carolina Fernández también tiene buena propuesta. ¿Quién más está? Que escriben sobre... Y en la Amazonía, bueno, en la Amazonía hay dos cosas que suceden, ¿no? Personas que escriben, que son de no sé cómo es el mundo universo andino, pero en la Amazonía estamos, los que somos de culturas indígenas, por ejemplo, Ashanin, Cachipigo, Sabajún, Mapis, etcétera, etcétera, y los que para nosotros, o nosotros en nuestro idioma le decimos los apaches, ¿no? Los que no son ni Abajún, ni Vampis, ni nada, ¿no? Son, creo que los identifican como mestizos, no sé, el término puede ser muy forzado, pero los que no son ni Abajún, ni Vampis, ni de otro pueblo indígena. Entonces, hay literatura escrita por ellos, pero que también la temática siempre ha sido de nuestras tradiciones, ¿no? O sea, escriben sobre nosotros y de nuestras tradiciones. Y hay un montón, un montón. Y en un momento la corriente literaria le ha llamado indigenistas también, ¿no? Dentro de ese proceso están. Pero ahora se identifican como escritores amazónicos, así en general, escritores amazónicos. Pero si revisamos la historia, dentro de los escritores amazónicos nunca figurábamos los indígenas, ¿no? Nunca figurábamos los abajún, ni vampis, nada.
pero esos escritores amazónicos sí narraban historias sobre nuestras tradiciones, ¿no? Entonces era como extrayendo información, pero nunca eran protagonistas, ¿no? Eso es un término muy fuerte, pero bueno, ahí ahorita la academia está como desarrollando mucho este tema del extractivismo epistémico, ¿no? Creo que forma parte de este proceso también que pues hemos vivido y por eso hay muchos escritores amazónicos. Así que yo prefiero identificarme como una escritora One Piece, que es parte de ese territorio amazónico, pero porque pues nunca hemos tenido ese espacio, ¿no? O sea, en cuanto a a la representación me refiero. Y ahí Bueno, hay varios autores que pueden leer. Ahora que produce bastante literatura, no sé, me sale ahorita el nombre de Rumbril, está Ana Luisa Ríos mismo, Ana Varela, y toda la gente que desarrolló esta revista de Urcututu, está Carlos Reyes, no sé, hay muchos poetas amazónicos que se llaman, ¿no? Sí, pero que no son indígenas, que pues tienen propuestas interesantes que pueden acercarse a su lectura, ¿no? claro, sin desmerecer que pueden también revisar a María Emilia Cornejo, a Blanca Varela, ¿no? También poetas, mujeres, que de alguna manera nos ayudan a identificar nuestra voz y nos ayudan en la estructura también, ¿no? Como maestras de la escritura, del lenguaje. Claro, Sí. claro, dentro de la producción literaria de las mujeres, sí, sí. A ver, vamos a ver, me parece que hay otra pregunta más, a lo mejor hay, a lo mejor no está, esperamos un momentito, a ver a nuestro técnico. Dos o comentarios. No, nos mandaron bueno, ese es, ¿quién es? Allá, ahí está. Y lo terminal poesía indígena. Es una idea occidental absolutamente, pero cada sitio tenía nombre y apellido. Bueno, no entiendo. Un comentario, una pregunta, lo indígena, claro, hablamos de indígenas sin desmerecer o sin discriminar, ¿no? Este no es el momento para podernos a discutir, ¿no? Si el indígena o es el indio o es el runa o es el comunitario o es el vecino. No, ¿no es cierto? Hay algunos materiales sociológicos, antropológicos que ya han resuelto esto y nosotros no lo estamos tomando de una forma menospreciando. Lo estamos tomando como una forma más cultural, también, ¿no? Indistintamente vinculado al espacio sociocultural, literario, de una manera respetuosa, sin discriminar, claro, por supuesto. Y bueno, a ver, veamos, ¿habrá algún otro comentario? Diego de la Cruz dice, buenas noches. Ahí están. Buenas noches. Ajá. Muy bien, creo que ya no hay más comentarios. Agradecemos entonces, Dina, ha sido muy interesante poder escuchar el testimonio de la escritura, de la poesía, de la escritura hecha por mujeres, ¿no es cierto? Me gustaría tal vez algo que quisieras decirnos, tus palabras para ya terminar la entrevista, dónde te encontramos, a lo mejor hay algún evento que vas a cubrir más adelante, porque siempre veo a Dina invitada en diferentes eventos, ¿no? Y nos mencionaste nombres como de Karurajmi, Puririnay, de Carolina Ortiz, y nos has hablado de Lourdes Aparición, y definitivamente las mujeres estamos de moda, no paramos trabajando, ¿no es cierto? Y claro, es un trabajo más vinculado a lo social, a lo comunitario, al grupo. Es como si en este momento estuviéramos más entusiasmadas y estamos formando grupo para poder mostrar, ¿no? Como un apoyo también moral, un apoyo ético a nuestra sociedad. Claro, en el Perú en este momento le estamos pasando mal políticamente, Sí, pero culturalmente es como una forma de defensa, como una forma de resistencia que en este caso la educación nos está permitiendo, ¿no? Entonces, y en lenguas originarias como Dina y también otras escritoras, ¿no? Que están dándole ahí detrás, bien silencioso, un trabajo, pero que es oportuno y importante. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde estarás? Sabemos que vas a presentar un texto, ¿no? Ya con Dante, tus palabras de despedida con el grupo, con el jueves de
No, gracias Edith por este espacio. Yo sé que ha sido una fecha postergada por cosas que pues sucedieron. Eh, Feliz de poder conversar contigo, de hablar de Sanchu. Definitivamente Sanchu ha superado las expectativas que yo tenía al publicar y mis propios miedos también, ¿no? Así que feliz con que sí, feliz con que llegue a más lectores y llevando la voz del One Piece, puedo decir así, puedo lanzarme con eso. Eh, y mi humilde propuesta de poder generar debate a través de la poesía, porque, pues, como bien señalabas también, tanto el arte y la poesía tiene que tener ese matiz político, porque pues eso es lo que nos toca, lo que nos mueve a escribir, ¿no? Y, eh, y eso, pues sigamos escribiendo desde donde nos encontremos, sea nuestra lengua materna, no sé, en la lengua que hemos aprendido, porque yo siempre digo que escribir en One Piece es un derecho que nosotros tenemos de escribir, de cantar, de bailar o de pintar, eh, porque hace poco también me incursioné en el mundo del arte y esa es otra experiencia bastante eh, interpelador, maravilloso al mismo tiempo y que pues nos toca en cierta forma, creo yo, ir ganando espacio con nuestro trabajo, con nuestra voz propia, eh, desde nuestra condición como mujeres, en mi caso como mujer abajún y One Piece, y escribiendo en la lengua que hablo y también en el castellano, ¿no? Una lengua que forma parte ya de mi mundo, de la que aprendí, puedo comunicarme con ustedes y que también una lengua que me dio mucha oportunidad, ¿no? De estudiar, eh, sí, eso y también escribir. Así que, pues, me pueden encontrar en mis redes sociales, cualquier pregunta que tengan, no sé, me dejan mensaje, les puedo responder por ahí también. Eh, y eso, voy a estar en este fin de semana que viene en Arequipa. Tengo una invitación para High Festival, así que estoy muy, muy feliz también y emocionada de saber qué me depara ahí y qué personas también voy a conocer, porque esos espacios a mí me ayudan muchísimo de poder ir eh, ganando más contactos y también conociendo muchas experiencias, ¿no? Porque no solamente uno gana experiencia escribiendo, sino también escuchando a otros escritores, escritoras, conociendo más procesos de creación y leyendo sobre todo, ¿no? Así que ayuda muchísimo eso. Y uno siempre está en ese constante aprendizaje. Y ya pues, les invito a que visiten también la galería del Centro Cultural Himna, del Centro Lima. Ahí se está exponiendo de los finalistas del Premio IPNA de Arte Contemporáneo de este año. Va a estar hasta el 5 de enero, así que pueden pasar por ahí. Hay propuestas bastante interesantes para que puedan inspirarse y hacer arte y escribir también. Muchísimas gracias. Gracias, Dina, muchas gracias. Bien, hemos terminado con la entrevista. Espero y los invito a leer Sanchu de Dina Nanco y seguirla también. Está en su faceta de artista plástica y bueno, está siempre en eventos, conversatorios. Y como ya le dije antes a Dina, Dina, ya estás dentro del canon literario, ¿no? Entonces ya ahora es a continuar y como mencionas, ¿no? La responsabilidad que tiene y me parece genial, ¿no? Eres consciente, ¿no? De ello y nada, ¿no? Espero que te siga yendo bien los éxitos, que Sancho siga cuidando y siga con el anén que dices, ¿no es cierto?, con esa fuerza, la espiritualidad y sigas, ¿no? Brindándonos luz y sabiduría de la cultura One Piece y Aguajú.
Muchísimas gracias, Dina, y muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo en las redes. Y repito, esta fue una entrevista justamente, ¿no?, la sexto ciclo, La Palabra de los Cóndores, del Grupo de Estudios sobre Ética, Literatura, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenas noches y gracias. Gracias.